Bueno, Javi, no sé si te sabe a poco el empate a 1 porque tras ir ganando, tras ser superior a la primera media hora, con más juego, con más ocasiones, que te empaten a balón parado tiene que doler, ¿eh? Sí. Me sabe a poco y bueno, pues evidentemente estamos en una categoría muy igualada donde al final, pues, oye, todo lo que se puntúa siempre es bueno, pero estábamos en casa, creo que hemos hecho un partido para poder sacar los 3 puntos. Insisto, es una diferencia abismal porque es muy difícil en esta categoría decir, ha sido muy superior. Creo que a los mini puntos, como suelo decir, creo que hemos sido superiores, hemos tenido más oportunidades, ellos no han tenido ocasiones claras y bueno, pues sí es verdad que la sensación es de que, pues un poco mala en ese sentido porque encima te ves con los 3 puntos en el bolsillo. Por ejemplo, la semana pasada, pues al final vas 0-0 durante el partido y bueno, pues nada, a levantarnos entre comillas de no haber conseguido estos 3 puntos y a preparar la semana que viene. Es verdad, Mister, que después ves que después de 2 jornadas en casa tienes 2 puntos de 6, pero parece un paso atrás, pero sin embargo las sensaciones no son malas y el equipo sigue ahí, o sea. Sí, al final yo creo que eso es lo importante, es decir, que al final durante una temporada los resultados van variando y nosotros estamos siendo muy estables en cuanto a los resultados y eso es lo bueno, que, a ver, en una liga tan igualada es muy difícil, oye, ganar 7 partidos consecutivos o perder 7, ¿no? Y en ese sentido esa es la estabilidad que desde el minuto 1, desde que empezó el año, hablamos desde el cuerpo técnico a los jugadores, estabilidad, o sea, respetar la categoría, saber lo difícil que es poder ganar cada partido y bueno, pues eso te exige estar a tope en cada una de las fases del juego, pero bueno, las sensaciones son buenas, hoy el equipo ha vuelto a ser algo mejor que el rival, hemos tenido fases muy buenas, hemos tenido ocasiones, Nani en la primera parte, es decir que, pues te digo, hay que intentar valorar a veces, siempre intento como entrenador valorar fuera de lo que es el resultado, porque en días como hoy, pues oye, a lo mejor incluso hoy hemos sido algo más superiores que a lo mejor el día de la gimnástica, y el día de la gimnástica sacamos los 3 puntos, entonces, bueno, pues si seguimos haciendo las cosas que tenemos que hacer bien, pues estaremos en opciones de puntuar. De fondo de armario, ¿no? Se lesiona Gonzalo, salieron jugadores, ya no está Ángel Sánchez, pero los jugadores que participan lo hacen bien, ¿no? Sí, eso, mira, yo creo que ese es el orgullo, ¿no? Ahora, por ejemplo, José Lu salía diciendo que él ha perdido el balón de la falta en la que nos hacen el gol y se iba triste. Y le he dicho, mira, somos quienes somos hace 4 meses y ahora, y vamos a seguir siendo quienes somos y vamos a morir con nuestra idea. Y todos cometemos errores. Y has cometido otros errores en otros partidos. Lo que pasa es que no acabó siendo gol. Entonces, ¿qué pasa? Que antes no, el error no te acuerdas, ahora sí. Hay que evitar ese ventajismo. Entonces, nosotros somos quienes somos y habrá errores que nos penalizarán y otros que no nos han penalizado. Y por contra también los rivales cometen errores que nosotros ya vamos a penalizar. Entonces, ahí es donde hay que intentar encontrar un poco el balance, sacar de la subjetividad y entender que bueno, que estamos en un proceso muy bonito, que seguimos creciendo como equipo, que seguimos creciendo a nivel individual y que pues al final tenemos jugadores súper jóvenes. Entonces, es que es una pasada donde estamos con la preciosa plantilla que tenemos de chavales súper jóvenes con poca experiencia en la categoría y mira cómo están compitiendo, que hoy te empatan y te podrían temblar las canillas y allí había chavales con 20, 19, 18 años compitiendo y fíjate qué últimos minutos hacen. Entonces, nosotros tenemos un perfil de plantilla joven que por eso yo les digo, vamos a intentar aprovechar cada partido porque sois muy jóvenes y tenéis que intentar sacar el jugo rápido a cada partido para crecer lo más rápidamente posible. Entonces, bueno, somos quienes somos y me encanta la plantilla que tenemos y vamos a seguir ayudándoles a todos. Estoy orgullosísimo de que los jóvenes sale Ordo 5 minutos. ¿Sabes lo difícil que es? Que Ordo no había debutado en segunda ref hasta este año y hoy se zampa un partido con 1-1 que te acaban de empatar y sales por Nacho López y te marcas 10 minutos con la prórroga perfectos. Hostia, pues eso es lo que tenemos que seguir. Pero aunque no hubieran sido perfectos, si comete un error y nos hacen el 1-2, pues coño, perdón. Al final somos quienes somos y tenemos que abrazar también el error porque está dentro del proceso de crecimiento. Lo decía Javi también en el fondo del armario, que ahora viene un partido muy complicado en Corusio. Sí. Gonzalo, no sabemos qué tiene, pero es normal que no llegue. Y Yago Novo, 5 amarillas también, va a tener que tocar y esos jugadores también se juntan al armario. Bueno, pues por eso, a ver, fuimos a Villalba sin Juan López y sin Keco y un poco Laura era, ¿quién entra? Leo, hicimos una línea de 5 allí, ganamos 0-1 en Villalba, ¿sabes? O sea que es algo que desde que llegué aquí al Langreo y es un tema personal mío de mi vida, de la manera en la que quiero plantearla, entonces no está Yago y si Gonzalo no llega, entrará otro por Gonzalo, entrará otro por Yago y con lo que tengamos vamos a exprimirlo al máximo y no pondremos excusa, no, es que como no estaba no sé quién, no sé cuándo, es que por eso te decía, somos quienes somos, pero lo tenemos que saber desde el minuto 1, ¿sabes? Desde que empezamos la liga y fuimos a Guijuelo, ya sabíamos quiénes éramos. Otra cosa es que, pues te digo, no perder el foco.
el precioso foco de quiénes somos, por mucho que estemos ahí arriba, que no se pierda el foco de la preciosidad que implica ser el Unión Popular de Langreo, estar peleando en los puestos de arriba con estos chavales tan jóvenes que están creciendo y es una pasada. Así que bueno, si no están unos, entrarán otros y nosotros como cuerpo técnico pues tenemos que intentar al perfil de partido que nos vamos a encontrar en Coruso, ajustarlo con lo que tenemos para ayudarles y que se puedan minimizar pues las carencias que puedan tener unos u otros y potenciar nuestras virtudes. Una lectura muy positiva es el tramo final, ¿no? Donde el Langreo aprieta los últimos 5 minutos. Increíble. Y el público al final del partido se ha despedido con aplausos porque el equipo lo dio todo al final, ¿no? Ha habido un momento que Pablo me dice, qué bien la afición, porque ha sido del 5 al 15 de la segunda parte, es verdad que había un rato, hemos tenido varias recuperaciones, hemos perdido el balón rápido, ellos nos han sometido un poco, pero nosotros hemos defendido bien, hemos estado juntos y la afición ha empezado a cantar y a gritar, que en un momento complicado, donde al final ellos, pues nos ha costado enlazar 2-3 pases y que podría todo empezar a generarse, ha sido como que ¡pum! La afición nos ha dado ese pozo que necesitamos para pasar esos minutos y justamente, por desgracia, cuando ya estábamos en el partido, hemos encajado ese gol a balón parado, que es algo anecdótico, ¿no? Pero bueno, ya te digo que es espectacular, que un equipo tan joven, pero ya no viene de hoy. Recuerdo el Coruso, me ha recordado una jugada en banda izquierda de Dani, al gol que hicimos de Imaz, el 3-2 del Coruso, lo veía, porque en vez de venirte abajo de, uy, tenía la victoria, el empate y estoy en casa, o sea, la estabilidad que hemos vuelto a mostrar, creo que nosotros del banquillo yo tenía muy claro que tenía que transmitir tranquilidad, porque en ese momento ya está, nos han empatado, esto es fútbol, pues venga, vamos a volver a competir de la mejor manera en los próximos minutos, y es que luego, por mucho que yo quiera, son ellos dentro y ellos son los máximos responsables de que estemos donde estamos, son los máximos responsables de que llevemos 28 puntos y para mí es una pasada y a veces digo, bueno, no sé lo que va a pasar, yo digo, a lo mejor no ganan hoy, pero digo, bueno, pues si nos ganan, pues será un aprendizaje más para todos. Y la clave será que si hoy nos hubieran ganado, porque al final imagínate que el equipo se viene abajo y de repente, y temblamos, bueno, pues ¿por qué tiemblas? ¿Porque eres joven y tienes miedo a que te hayan empatado y ahora perder en casa que nunca has perdido? Bueno, pues aprende y a la semana siguiente lo sacamos el jugo. Entonces, orgullosísimo de los chavales, más que nunca, porque ya te digo, es una pasada verles competir, se dejan la vida y eso es increíble. ¿Y cómo se gestiona el ver el equipo tan arriba, con esa plantilla tan joven? Porque evidentemente ahora las victorias van a ser más complicadas. Sí, pues con mucho cariño, o sea, intentando exponernos a lo peor que pueda pasar, pues al final intentando poner el foco en que utilicen este año, acabe como acabe a nivel de objetivo, que lo utilicen, que les sirva para crecer y que lo disfruten. Yo les digo, mirad, el vestuario que habéis creado, bueno, que entre todos hemos ayudado a crear, el aura que hay ahora en el club, es muy difícil de conseguir en el fútbol profesional, disfrutadlo, valoremos cada semana, valoremos cada día e intentémonos exponer un poco a los resultados de una manera, oye, pues si perdemos, ¿qué? Es que esto es fútbol, que puedes perder, si no, no competimos. Entonces, que sigamos disfrutando. Entonces, la manera de intentar gestionarlo es pues que vivamos el día a día de verdad, disfrutándolo, porque la vida pasa y, como les digo, llegará mayo, acabará la liga regular y luego no sé qué habrá, pero algún día se va a acabar esto. Y cuando se acabe, a lo mejor alguno echa en falta lo que tenía. Entonces, lo único que intentamos poner el foco en que vamos a disfrutar cada momento a muerte. Y que cuando este año se acabe, que cuando miremos para atrás, digamos, joder, la que liamos aquel año, madre mía. Entonces, bueno, pues con eso, con una aceptación en cuanto a que, oye, en el peor de los casos, que si no ganamos a nadie ya más en todo el año y descendemos, ¿qué? Bueno, pues será una experiencia que sacaréis de vida. ¿Y qué pasa? Pues el año que viene, si no hay un apocalipsis, volverá a salir el sol, ¿no? Bueno, pues entonces, intentando relativizar un poco todo y sobre todo poniendo el foco en que disfruten de cada una de las experiencias. De también, cuando estás arriba, de repente, oye, que quiero ganar para seguir arriba, también genera una tensión, que a lo mejor alguno que ahora tiene 20 años la tiene dentro de 6 años en un club donde tiene que ganar todas las semanas. Pues utilizad cada semana, que os dé herramientas para ser un poquito mejor jugadores a nivel técnico, táctico, tal, y también a nivel emocional, psicológico, etcétera, etcétera.